Esta noche, hermanos, vamos a estar trabajando en la carta de los segundos a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, pero en una forma muy puntual y específica en el verso que está en el capítulo 9, versículo 7, que dice así: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Una de las acciones más contrarias a nuestra naturaleza tiene que ver con el hecho de dar. Y esto así, hermanos, porque hay en nosotros, en nuestra naturaleza caídas, una tendencia constante a preservar lo que tenemos, creyendo como que lo que tenemos nos pertenece a nosotros. Pero lo que nosotros tenemos a Dios le pertenece y Él nos los da por un tiempo. Esa es la diferencia de cuando nosotros nos vemos como dueños o cuando nos vemos como mayordomos. El dueño hace con lo suyo lo que quiere. El mayordomo hace lo que el dueño quiere con lo que hay en sus manos. Y dice la palabra que nosotros somos mayordomos de las cosas que Dios nos da, pero en nuestra naturaleza esa tendencia a preservarla se manifiesta constantemente en unos más que en otros. Hay personas que tienen cierto grado de generosidad, pero en general a nosotros nos cuesta dar y darnos. Eso es tan arraigado a nosotros que desde niños, sin ser enseñados a no dar, nosotros tendemos a no compartir. Y ahí es cuando viene la famosa frase que nuestros padres dicen. Escuchen, niños, cuando nuestros padres nos dicen hay que compartir, ustedes saben por qué es que hay que compartir. Porque a Dios le agrada y porque cuando damos, nosotros somos los que recibimos. Pero esa frase hay que compartir, la queremos traer no solamente a los niños de esta noche, sino primeramente a los padres, porque muchas veces ellos aprenden más con el ejemplo que con el hecho mismo de decirle, hay que compartir. Sí, hermanos, todos tenemos que compartir, porque Cristo se dio a sí mismo y nosotros le agradamos a Él y agradamos a Dios cuando lo hacemos. Y es esa parte de la imagen de Dios que hay en nosotros, porque Dios es un dador constante que nosotros debemos renovar, ejercitar, porque haciéndolo cada vez más nos parecemos a nuestro Padre, que hace salir su sol sobre justos e injustos y que nos da todos los días sin medida. El mundo camina, y yo no voy a entrar en esto porque esta mañana fue muy clara, manifestada la bondad de Dios para con nosotros, porque Dios es generoso. Y yo quiero aclarar que cuando hablamos de dar, no estamos hablando esta noche, o no vamos a hablar esta noche solamente de dar bienes. Es que hay muchas formas de dar. Lo primero es darnos a nosotros mismos, pero también debemos dar tiempo, debemos dar amor, debemos dar reconocimiento, debemos dar ayuda, debemos dar consuelo y etcétera. Debemos dar tantas cosas que Dios nos pone en las manos para poder hacer. Lo único que esto, para agradar a Dios, tiene que ser espontáneo y de una forma generosa. Yo estoy seguro que todos pensarán de esta forma, es que si hay un acto en la vida cristiana, un área de la vida cristiana, además de los pecados que tenemos dentro, pero hay algo con lo cual tenemos que luchar todos los días porque nos confronta cada día, sobre todo cuando conocemos la palabra y cuando conocemos la voluntad de Dios, y es esa demanda constante que Dios pone en nosotros de dar y de darnos. Porque cada día hay algo que dar, hay algo que compartir, pero nosotros esa naturaleza nos manda a retener y tenemos que luchar
todo el tiempo con nosotros mismos. Es una lucha a hacer lo que Dios manda versus al egoísmo natural que todos tenemos y que nos dice todo lo contrario. Si a eso le sumamos el espíritu de la época, la cosa se pone peor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el espíritu de nuestra época? Yo primero, y después yo, y tercero, yo. Y cuarto, lo mío, mi derecho, mi persona, mis posesiones, mi tranquilidad, mi tiempo. Es más, es tanto así que nosotros decimos de la gente que trabaja con nosotros cosas como mi chofer, eso es suyo. No la persona que trabaja conmigo, porque es que estamos acostumbrados a ese yo que sale constantemente. O a esa expresión, yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Usted no puede hacer con su dinero lo que usted quiera porque ese dinero no es suyo. A usted se lo prestaron hasta que lo pongan en la caja esa que lo ponen, donde ya nada es suyo ahí. Todo queda y todo pasa. Por eso es que es cuando estamos en vida el momento de coger ese dinero para ponerlo en el banco de Dios y entonces tener recompensa donde el dinero no se corrompe y hacer bienes y hacer y guardar y dar para hacer posesiones no aquí, sino en el reino de los cielos. Porque esas posesiones que tenemos aquí y ese dinero se van a podrir en un momento dado. Lo único que perdura es aquello que hacemos para Dios porque permanece para siempre. Hay personas, y es justo reconocerlas, que tienen cierto grado de desprendimiento y dan de lo suyo y de sí mismo con una buena disposición. Pero esto, hermanos, ni es natural ni es común. Y cuando alguien lo hace, debe estar claro en su corazón y su mente que no lo hace por su bondad, lo hace porque la gracia común de Dios o la gracia especial de Dios obra en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, que cuando damos con generosidad, no es que nos sale, es que Dios lo provoca. Es que Dios lo hace en nosotros. Aún así, entonces es a Dios a quien debemos darle la gracia por poner ese sentimiento que a nosotros no nos sale de una forma natural. Otras veces, y aunque parece paradójico, damos por una motivación egoísta. Pero ¿cómo así? Porque ¿cómo que yo voy a dar por una motivación egoísta? Porque yo me estoy desprendiendo. Sí, por una motivación egoísta. Pues el objetivo es ganar o el favor de Dios en algún sentido, o el favor de los hombres, pero con un beneficio personal. No para el beneficio del otro, no para agradar a Dios. Y esto lo vemos mucho con aquellos que creen que la salvación es por obras y dan pensando que están comprando el cielo. Mire, el cielo usted no lo puede comprar con nada porque no tiene valor. Si a usted no le regalan el cielo, no hay nada que lo compre. Y Cristo lo dio gratis porque Él lo compró para nosotros con su sangre y con su muerte. Por lo tanto, no podemos comprarle a Dios el cielo con nada que hagamos porque Dios no necesita nada de nosotros. En otro contexto, están aquellas iglesias donde se exhorta a ser generosos porque si damos mucho, recibiremos mucho en el sentido material. Y esto, hermanos, no es lo que vemos en la palabra de Dios. Simplemente debemos dar porque a Dios le agrada, porque hace bien al prójimo y porque al dar esto obra para bien de nuestras propias almas. Aún en personas no creyentes cuando dan con generosidad, lo hacen porque Dios los mueve, porque eso no sale del hombre en una forma natural. Es en esa línea de pensamiento del dar que queremos compartir esta noche ese texto de 2 de Corintios que dice que Dios ama al dador alegre. Pero antes de entrar en el texto mismo, yo quiero hacer un pequeño preámbulo
de por qué Pablo llega a esa exhortación a los hermanos de Corintios. Ya que en ese capítulo 8 y en el capítulo 9, constantemente se está hablando de esa ofrenda, de eso que está pasando. ¿Qué sucedía? Los hermanos de Jerusalén estaban en una situación muy precaria. Ya habían tocado fondo. ¿Y por qué habían tocado fondo? Porque Jerusalén estaba complicado en un sentido político, vamos a decir así, pero también porque muchos, buscando estar en un lugar donde la fe se estuviera predicando, o porque en alguna visita a Jerusalén se habían convertido, se habían quedado en esa ciudad y con el tiempo habían comenzado a tener una necesidad extrema. Y los hermanos de Macedonia, Acaya y de la zona de Grecia se ponen de acuerdo para recoger una ofrenda que se le pueda enviar a estos hermanos de Jerusalén. Y algunos autores dicen que los que proponen esa ofrenda fueron los hermanos de Corintios. Sin embargo, los primeros que dieron la ofrenda fueron los de Macedonia, que eran hermanos extremadamente más pobres que los de Corintios, porque había pasado un año en que se había hecho vamos a decir, el ofrecimiento. Ya Macedonia había enviado, pero los de Corintios no habían enviado. Entonces Pablo, que tiene que ir a recoger la ofrenda en una forma paternal y muy positiva, le dice: yo le estoy escribiendo a ustedes para que recojan la ofrenda antes de que yo vaya, porque probablemente yo voy a ir con la gente de Macedonia y yo no quiero, por causa de ustedes y por mí, que ustedes queden mal, parafraseando el texto, porque yo he hablado también de ustedes y he hablado tanto de la fe de ustedes. Es más, ustedes fueron de inspiración para los de Acaya, y ellos ya dieron también o están recolectando para mandar. Y yo no quiero, por favor, que cuando yo vaya donde ustedes me hagan pasar vergüenza, porque es que ya yo he hablado mucho de que ustedes son unas personas generosas. Y déjenme decirle algo, eso es una bondad de Pablo. Porque si había una iglesia complicada que le dio agua de beber al pobre apóstol, fue la iglesia de Corintios. Simplemente léase la primera carta y léase la primera parte de la segunda y usted verá. Pero Pablo, que es un hombre generoso, trata de exhortar a los corintios en aquellas áreas que él sabe que ellos son buenos y bondadosos. Y les dice lo siguiente en el capítulo 8, versículo 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Y pone una motivación, que es la motivación que tenemos todos que tener en el corazón para dar, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. Luego sigue hablando y exhortando y motivando. Y en el capítulo 9, en el versículo 6, les dice una frase que se escucha mucho últimamente: pero os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Tomando la figura del sembrador, que cuando echa muchas semillas, probablemente van a salir muchos árboles. Pero si el sembrador echa pocas semillas, es muy probable que van a salir pocos árboles. Entonces le dice: siembren con generosidad, porque en la medida que ustedes siembren, en esa medida es que van a cosechar. El que siembra poco va a cosechar poco, y el que siembra mucho va a cosechar mucho. Entonces, en ese contexto de esa exhortación es que trae el verso que nosotros estamos o vamos a estudiar.
Y es cuando les dice en el versículo 9 que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Vamos ahora a ver el texto específicamente. Lo primero que vemos en el texto en una forma general es que al ofrendar, la motivación con que lo hacemos es un asunto de suma importancia. No es dar, es la motivación con que lo hacemos un asunto importante. Y cuando Él dice que cada uno dé, quiere decir que en una forma universal, todos los cristianos estamos implicados en ese cada uno, porque nos incluye a todos, por lo cual la ofrenda es un deber al que está llamado todo cristiano. No es algo que yo quiero si hago. Yo no estoy siendo obligado, pero yo tengo un deber de dar a Dios de una parte de lo que Dios me da, porque con eso hay muchas cosas que se hacen, como vamos a ver ahorita, y por eso Él dice que cada uno dé. ¿Y cómo debe dar cada uno? Como propuso en su corazón. Esa expresión de que lo incluye a todos y que debe darse como propuso en el corazón, significa que cuando cada uno ha propuesto, al ofrendar debe hacerlo de una forma deliberada. Oigan bien, deliberada, planificada, y no de un modo impulsivo o descuidado, sino habiéndonos preparado previamente para hacerlo, de manera que lo hagamos conscientes de que se está dando de acuerdo a nuestra condición y movidos por un espíritu de generosidad. Por eso más adelante Pablo dice que cada uno dé según ha prosperado. Si Dios te prosperó, se está esperando que tú des más. Pero todos debemos dar. Lo que pasa es que cada uno va a dar en cuanto a su condición. Por eso te dice, prepárate, piénsalo. No es algo así que tú haces fortuito, no. Es algo que tú has pensado deliberadamente. Es algo que tú te has propuesto en el corazón. Es algo por lo que tú has orado para saber cómo Dios te está moviendo para poder hacer un poco más. O es aquel que ora y dice, yo no tengo suficiente, dame trabajo porque yo quiero con ese trabajo poder honrarte mejor. Ese es el espíritu. No para tener más cosas, no para comprar un carro mejor, no para tener una casa más grande, no, con un corazón que premeditadamente dice, yo quiero más para dar más. Ese es el contexto de lo que Pablo está hablando en cuanto a dar con el corazón. Debemos involucrar nuestro sentimiento, debemos involucrar nuestro intelecto, debemos involucrar nuestro interior de una forma especial. Por otro lado, ese verso nos hace entender que nuestra ofrenda es algo que no es un simple acto mecánico, como el que paga un impuesto o cumple simplemente con un deber. Es un deber, pero debe hacerse con intención y con buena voluntad. Por eso, hermanos, al involucrar el corazón, dar adquiere un significado que va más allá del hecho material, porque hacerlo tiene una connotación espiritual, ya que al ofrendar estamos también haciendo un acto voluntario de adoración, de gratitud y de autonegación. O sea, no es un acto material, es un acto espiritual. Y cuando nosotros vemos la ofrenda de esa manera, y por eso se llama ofrenda y no pago. Fíjese que en la Biblia ninguno dice que paguen, no, se dice ofrenden. Porque ¿a quién se le ofrenda? A Dios. Entonces es una ofrenda porque es para Dios.
Y cuando nosotros vemos lo que damos como una ofrenda que es para Dios, eso hace en nuestro corazón una gran diferencia. Ya que como es para Dios, a Él debe serle agradable. Y para que sea agradable, debemos hacerla con la misma alegría con que debemos venir a adorarle cada domingo o cada vez que vamos a su presencia. Con la misma alegría del Salmo 100, versículos 4 y 5 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esa es la actitud. Entrad por las puertas con acción de gracias, con alabanza, bendecid su nombre, con gratitud de corazón. Eso es, hermanos, en el sentido de ofrendar, lo que nosotros tenemos que hacer. Pero ofrendar no solamente es un acto de gratitud. Ofrendar es un acto de fe. ¿Cómo así? Porque cuando damos y lo hacemos confiando en las promesas de Dios, esas que Dios da para aquellos que se desprenden voluntariamente, sabiendo que toda provisión viene de su mano, tal como nos sigue hablando el apóstol en el versículo siguiente, haciendo referencia al Salmo 112, 9 y a Isaías 55, 10, donde dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Dios promete darnos lo suficiente, no de más. Es como el maná. En el maná en el desierto, Dios ni le dio de más ni le dio de menos. Es más, cuando recogían de más, ¿qué le pasaba al maná? Se dañaba, pero tenían su sustento todos los días. Ese es el caso. Dios te proveerá, no te preocupes. Porque como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador, que es Dios, y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Nuestra liberalidad produce acción de gracias a Dios. La semana pasada, en el tiempo de oración, los que estuvieron aquí y a los cuales invitamos que todos estén aquí, se leyó una carta de una hermana de otra iglesia que daba gracias por la generosidad con que ella fue ayudada en una situación muy difícil. Pero ¿a quién ella da gracias? A Dios es que tiene que darle gracias, porque Él fue que movió a la iglesia a hacer eso. Y cuando nosotros damos, somos instrumentos de que Dios sea alabado. Porque los instrumentos para llevar somos nosotros. Nosotros simplemente tenemos el privilegio de ser los portadores de la bendición de Dios para otro. Y eso es un privilegio. Por eso es que Dios aumentará la siega de vuestra justicia y seremos enriquecidos. Finalmente, en cuanto a este punto, no finalmente en cuanto a la prédica, a este punto, Dios sabe, y eso quiero que lo escuchen bien, que cuando ofrendamos con un corazón dispuesto, a quienes beneficia es a nosotros mismos, ya que esto trabaja con nuestro egoísmo y nos guarda de la idolatría. Dios está buscando que esto redunde en nuestro bien, porque Dios nos ama, es que nos manda a dar, porque Él sabe el beneficio que da a aquel que es generoso cuando se da y da. Yo les voy a poner un ejemplo, es un poco personal, pero ese es el que tengo a mano. ¿No le ha pasado a ustedes, padres, que cuando sus hijos le hacen un regalo que usted sabe que le costó más de lo que ellos pueden,
a usted le duele, dice, mi madre, ¿para qué ese muchacho se puso a eso? Yo me imagino con el sacrificio que compró eso, porque eso es que me dio caro. Usted sabe lo que a mí me pasa cuando me pasa eso. Las dos cosas. Que yo digo, ¿y para qué ese muchacho se puso a eso? Pero en el fondo de mi corazón le digo a mi esposa, qué bueno que lo hizo, porque eso le hace bien a su alma, no a la mía. Yo no lo necesitaba. Es a él que le hace bien considerar que a su padre debe darle algo bueno. Asimismo a nosotros nos hace bien considerar que a nuestro padre le damos lo mejor, no lo que nos sobra. Y otro ejemplo que cautivó mi alma, y lo voy a traer porque yo creo que ilustra lo que estamos diciendo, tiene que ver con una joven cuyo padre es pastor, que son gente de escasos recursos, muy escasos recursos. Y ese pastor se me acercó con mucha timidez y me dice, mi hija necesita pasar una pasantía en la oficina de ustedes. Por ese asunto del gobierno hay que llenar unos requisitos, unos meses, qué sé yo. Le digo, oh, pero mi hermano, no hay ningún problema. ¿Ustedes quieren que yo les diga algo? Yo no hice nada en esa pasantía, nada más que de vez en cuando contestarle una pregunta o decirle, mira esto aquí. Yo no hice nada, ningún esfuerzo grande. Simplemente le permití venir y sentarse aquí en la oficina y participar de las cosas que hacíamos. Cuando esa joven se fue de mi oficina, yo no estaba ahí, porque ya le tocó cumplir, pero yo no estaba, sino que estaba afuera. Y cuando regreso, me dice una de las hermanas que trabaja con nosotros, vaya a su escritorio que le dejaron algo. Cuando yo llego al escritorio, me encuentro con una fundita como este tamaño, con una tarjeta hecha a mano, con una delicadeza extraordinaria y con un Milky Way adentro. ¿Y por qué un Milky Way? Porque a mí me gustan los chocolates. Pero no es el Milky Way lo que me afectó, sino la tarjeta. Y que ella se puso a hacerla para agradarme. ¿Ustedes quieren que le diga lo que le dije a mi esposa cuando llegué a la casa? Hace tiempo que no me hacían un regalo que me conmoviera tanto. No es el valor del regalo, fue el corazón con que se dio. Y eso, hermanos, es lo que quiere Dios de nosotros. No es que demos 1 millón, ni medio, ni 30, ni 20. Es que demos como la viuda, lo poco o lo mucho, pero con un corazón que a Él le agrade. Eso tiene un valor. Y de eso es que está hablando Pablo cuando habla del corazón. De dar poniendo nuestros sentimientos, de dar poniendo nuestras emociones, de dar sabiendo que Dios es el dueño del oro y la plata y no necesita nada. Eso es algo que a mí me llama la atención cuando dicen Dios es el dueño del oro y la plata. Claro que es el dueño del oro y la plata, de todo el oro y la plata, de todo lo que hay en el mundo Dios es dueño. Lo que pasa es que muchas veces el oro y la plata están en nuestros bolsillos, pero es de Dios. Ese es el problema. No es que Él no es dueño para dar, es que Él nos da el privilegio de dárnoslos a nosotros para que de una parte de Él demos a los demás y administremos su benevolencia, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero Él tiene esa cortesía, ese amor, esa voluntad con nosotros de que nos los pone en nuestro bolsillo increíble. Y nosotros, que somos unos ilusos, creemos que somos dueños y vivimos como si fuéramos dueños. Mira, hermano, de aquí nadie sale con nada. Eso sí es seguro. Óigame bien. Usted llega con un pan debajo del brazo, pero sale sin el pan. Lo único que nos queda a nosotros es lo que vamos a tener en las mansiones celestiales, donde el oro sí va a correr por las calles, pero no es el oro lo que nos va a llamar la atención, ni es el oro lo importante de ese lugar, sino que allá reinará el Rey de justicia. Y no tendremos necesidad de absolutamente nada. Si usted está enfermo, usted no va a estar enfermo. Si usted está pobre, usted no va a estar pobre. Usted va a estar enriquecido porque va a estar en la presencia de Dios. Pero para llegar ahí, hay que en vida haberle entregado a Dios tu alma y tu corazón. Y haber creído en Cristo, que es la única petición que Él nos hace. El texto continúa diciendo, nada debe ser de mala gana ni por obligación, ya que tal forma de
dar carece de significado delante de Dios. Más bien cuando damos de mala gana, a Dios le causa disgusto. Y eso se ilustra en aquellas personas que cuando ofrenda vienen con alegría y dan gracias a Dios. Señor, gracias porque yo pude traer esta ofrenda. Ay, qué bueno fue. O cuando ayudaron a un hermano en una necesidad. Ay, Señor, gracias por haber dado ese privilegio de poder ayudar. Esos dan con acción de gracias y dan con alegría. Pero hay otros que meten la mano ahí. Y es un trabajo tan grande y un dolor. Pero un dolor, hermano, miren, usted puede sacar eso con dolor, saque todo lo que usted quiera, amén. Es bueno que ofrende muchísimo, no importa que sea con dolor. Pero a Dios no le vale de nada, de absolutamente nada. A Dios lo que le agrada es que usted le dé lo que le va a dar a la iglesia, a los hermanos, a quien sea, de corazón, porque Dios no necesita lo suyo. Entonces, cuando uno va con ese dolor, cuando uno va con reserva, cuando uno va con remordimiento, tratando de multiplicar a ver qué es lo exacto, y lo hace como un puro deber, óigame bien, delante de Dios, no tiene valor. Dios ama el dador alegre. Ahora, déjeme decirle algo, a mí me amonesta eso, no crea que uno da siempre así, como no, es difícil. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos agarrados por naturaleza, ¿o no es así? Somos agarrados por naturaleza, no es que uno va feliz, no, es que somos agarrados por naturaleza. Pero para eso hay que pedirle a Dios que cambie esa naturaleza, porque la bendición la recibimos nosotros. De hecho, yo sé que a ustedes les ha pasado. Uno le ha estado predicando a una persona sobre la salvación de su alma, que está en pecado gravísimo, le está predicando a Jesucristo, y usted sabe cuál es el problema de esa persona. Venga, que explícame el asunto del diezmo. Pero por favor, estamos hablando de tu alma, estamos hablando de tu vida eterna, estamos hablando de una cosa tan trascendental para que tú me digas a mí que el asunto ese de la ofrenda. Mira, conviértete, no de nada, que después te convierta, Dios pondrá en tu corazón lo que tiene que poner, pero tu alma Dios la quiere para salvarte. No pongas eso como un obstáculo, porque eso es egoísta y a ti es que te hace daño. Por lo tanto, cuando Dios ve esa actitud, ¿qué pasa con Dios? Se entristece. Porque Dios nos da cada día con benevolencia. De Él recibimos cada día todo lo que tenemos. Y lo más grande es que nos dio a sus hijos. Dios se agrada en bendecirnos con bienes y que los disfrutemos. Eso es verdad. Dios es que nos da para que lo disfrutemos. No es que vivamos como ascetas tampoco innecesariamente. Pero Él también nos da para que tengamos que compartir con aquellos que tienen menos y para la expansión de su reino. Hermanos, estamos escuchando de iglesias en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Bonao, en La Vega, en La Romana, qué sé yo cuántos sitios. La obra de Dios se hace con recursos. Usted no puede ir, mande. ¿Y cómo usted manda? Dando de corazón para que otro haga lo que usted no está haciendo. Por eso, hermano, es que al ofrendar debemos hacerlo con un corazón alegre. Y el significado de esa palabra alegre viene de un término griego que es hilarius. Y esa expresión lo que significa es que damos de una forma tranquila y plácida del gozo y satisfacción de ánimo. Denota a una persona cuyo rostro resplandece con gozo y satisfacción. Un comentarista, haciendo alusión a este pasaje, dice: dar con alegría proviene de dar con entendimiento de la voluntad de Dios. Significa que porque creemos a Dios hemos sido capacitados y habilitados para dar por el avance de la obra de Dios. Y para ilustrar eso, de lo que es un dador alegre y de dar con alegría, tenemos que volver de nuevo al pasaje de 2 de Corintios,
porque los macedonios son un ejemplo de lo que significa dar con entendimiento, con alegría y con buena voluntad. ¿Qué dice el pasaje? En el capítulo 8, comenzando el pasaje, dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué vemos en este pasaje rápidamente? Primero, que dar no es natural, es una gracia de Dios. Y Dios se la dio a los macedonios porque tenían un corazón que estaba entregado a Cristo. Si nosotros no somos dadores alegres como los macedonios, entonces debemos orar para que Dios ponga en nosotros el querer como el hacer y nos dé esa gracia. Segundo, vemos allí que no hay nadie tan pobre que no pueda dar. Ellos dieron en medio de sus carencias y dieron en medio de sus aflicciones. Y cuando tú das en tu carencia y en medio de tus aflicciones, Dios te recompensa con darte gozo de haberlo hecho. Y fue lo que hizo con los macedonios. Probablemente ellos no podían gozarse en una casa grande. Probablemente ellos no podían gozarse en comer muy bien, en manjares. No, ellos se gozaron en dar y Dios le dio gozo y alegría por haberlo hecho. Les compensó en una forma espiritual lo que ellos hicieron en una forma material. Lo otro es que ellos no dieron porque Pablo les dijo: mire, yo tengo que... No. Ellos les rogaron a Pablo. Imagínense esa escena. Ay, Pablo, no, yo quiero dar. No te preocupes. No, permíteme ese privilegio. No, es que yo quiero dar. Es que yo no quiero perderme de dar. Eso hicieron los macedonios. Hermanos, sinceramente nos pasa eso. Denme ese privilegio. Permítame ayudar. Permítame. Los de Corintios, yo no quiero jugar ese hecho porque estoy jugando mal sin saber. Los de Corintios tenían un año que habían ofrecido la ofrenda. Parece que algunos estaban todavía como... ya ellos habían dado, los de Macedonia. Corintio era un puerto con cierta riqueza, pero los de Macedonia, que no tenían nada, le pidieron a Pablo, forzaron a Pablo para que le diera, por favor, el privilegio de dar en medio de su aflicción. Y dice que experimentaron gozo porque ellos practicaban y tenían bien claro aquella bienaventuranza que dice: es más bienaventurado dar que recibir. Por eso en medio de su pobreza ellos eran bienaventurados. Ahora, ellos no dieron porque dieron así, no, ellos dieron por otra razón que de hecho el mensaje tocó esta mañana. Y eso lo tenía el Señor, porque yo tenía eso antes de que su jefe lo predicara. O sea que no fue que esta mañana vino la idea, no. Dios la puso en mi corazón. ¿Usted sabe por qué esta gente dio? Como dio. Porque ellos primero se habían dado al Señor. Primero se habían dado al Señor. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y le decimos: Señor, ahora tú vives en mí y ya no vivo yo, sino que todo lo que vivo lo vivo para tu gloria. Ahí todo eso sale solo, porque ya yo no estoy pensando en mí, ya yo soy un instrumento en la mano de Cristo para hacer la obra de Cristo. Entonces ellos dieron porque ya se habían dado a sí mismos. Y a veces nosotros somos tan cuidadosos con nuestro tiempo, con ir a dar consuelo, con ir a dar un respaldo, con ir a dar una ayuda,
con dar una palabra de aliento, porque estamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad. Pero Cristo no pensó así. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Dice que Él dejó el cielo para venir aquí, a un mundo como este que lo despreciaba. Y ya vimos esta mañana cómo con sus propias palabras lo pusieron a hablar mentiras, cosas que no había dicho, para hacerle daño a aquellos a quien vino a hacerle bien. Y así vino el Señor y se entregó. ¿Y quiénes somos nosotros? Pero los macedonios habían entendido lo que dice Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa gente había hecho un culto racional, entregándose ellos mismos, diciendo: heme aquí, Señor, haz conmigo lo que bien te pareciere. Cuando una persona se entrega de esa forma al Señor, todo lo demás viene solo. Tiempo, ayuda, amor, liberalidad, todo. Porque ya tú no te estás mirando a ti, tú estás mirando a Cristo en ti. Y unas veces anteriores los he dicho, hermanos, cuando Cristo dice que la iglesia es el cuerpo de Él, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿usted sabe cuál es la parte de Cristo que se está viendo? Nosotros. Y en la forma que nosotros actuemos, bendecimos o no a nuestro Señor. Así la iglesia, cuando es generosa en buenas obras de todos los tipos, esas buenas obras redundan para la gloria del Señor y la gente ve una diferencia entre unos y los que están fuera. Esta gente de Macedonia se había dado completamente ellos mismos y por eso dieron lo material. Hermanos, cuando nosotros aliviamos el sufrimiento de otros, estamos haciendo lo que hizo Cristo. Dice Él: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, ¿qué es un dador alegre? Un dador alegre es aquel que entiende su condición, es aquel que se entrega a Cristo, es aquel que entrega con liberalidad, es aquel que entrega que nada es suyo sino de Dios, es aquel que está constantemente al acecho de qué puede hacer para que redunde para gloria de nuestro Señor, es aquel que está dispuesto constantemente. Ese es un dador alegre. Y ustedes saben lo que dice el texto. Dios ama al dador alegre. Saber que Dios te ama en una forma especial por ser un dador alegre no es suficiente, hermano. No es suficiente motivación para mover nuestros corazones a ser más generosos. Y cuando damos con alegría estamos imitando a Dios. Ahora, finalmente, no quiero dejar las almas cargadas, porque estoy hablando de un acto antinatural con el cual tenemos que luchar cada día todos nosotros, incluyéndome. Pero si este mensaje, al igual que a mí, te ha hecho sentir amonestado, ustedes saben algo: Dios es bueno y Él conoce nuestra condición. Y Él sabe que somos débiles en este asunto. Y Él sabe que nosotros tenemos ese egoísmo arraigado en nuestra naturaleza caída. Pero dice Él que si le pedimos conforme a su voluntad, nos será hecho. Y pedirle al Señor que transforme nuestros corazones para que sea un corazón que da con alegría. Si lo hacemos de verdad, Él transformará nuestros corazones. Y si tú no das con alegría, no dejes de hacerlo. Lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que ponga esa gracia en ti, como la puso los macedonios. Que Él ponga en ti el querer como el hacer por su buena voluntad.
que ponga en nosotros un corazón generoso, que nos permita el privilegio de abundar en esta gracia y tener el privilegio de ser uno de esos dadores que ven en la ofrenda una forma de adoración. Y entonces ser contados entre aquellos dadores a los que Dios ama en una forma especial. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando lo hacemos así, nuestros corazones están diciendo que nosotros lo tenemos todo en Él. Ese es el significado final. Cuando nosotros lo tenemos todo en Él, no estamos agarrados de nada porque somos ricos en Dios. Como decía el pastor, Cristo más nada igual a todo. Todo sin Cristo igual a nada. Entonces, tú quieres tenerlo todo. Pídele a Dios que obre en tu corazón y el mío, porque óigame bien, preparando ese mensaje yo sentí mucha molestia, porque mi corazón no es así. Pero también entendí que Dios me manda a orar y a pedir perdón, y seré perdonado tantas veces como lo haga, porque Dios es grande en perdonar. Si el corazón tuyo está cargado, pídele perdón, pero muévete y ruégale a Dios sin temor que ponga en ti el corazón de un dador alegre, y tú verás todo el gozo y toda la bendición que tendrás cuando empieces a ser más liberal con lo tuyo, pero primero contigo mismo. Entrégale al Señor tu corazón y tú verás la bendición que Dios traerá a nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra y obre en nosotros esa gracia que en nuestra naturaleza no está.